Hola, 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 ya se está sumando gente, estamos esperando que se conecte Leo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hola, gente. Ahí se está conectando Leo. Y va cayendo gente al baile. Hola, hola, Romy. Estamos esperando. Algo le pasó a Leo, todo podía faltar, todo podía fallar y falló. Como se sabe, a ver qué le pasó a Leo. Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Tranqui, es para hacerse rogar. Hola Maru, hola Noé, hola, hola, hola. Ahí está. Ahora sí, te estabas haciendo. Hola, ¿Qué bueno, tal? ahora sí, Bueno, ¿cómo andas, Eri? ¿Todo ¿cómo va? bien? ¿Cómo va? Bueno, vamos a hacer Muy bien, el perfecto. inicio, el inicio formal de la transmisión, ahora que vos te pudiste conectar, te estabas haciendo rogar. Para quienes no Un me conocen, poquito. Para quienes no me conocen, porque no tienen por qué conocerme, yo me llamo Erika, mi pronombre es ella, soy parte de la campaña de la regional Cava AMBA y estoy acá con Leo. Leo es el referente de la comisión de historia, eso quiere decir que nuestro profesor de historia siempre nos da lecciones y nos da cosas para leer y nos enseña, y además está a cargo de la iniciativa de Espacio Público Laico. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero bajas al subte y ahí están. Vas a la plaza, ahí está. Vas a algún edificio público, quizás algún registro civil, una escuela, y ahí están. ¿De qué demonios estoy hablando? Estoy hablando de la simbología de la iconografía religiosa. Y es tan natural que estamos súper acostumbrados, están ahí y lo damos por sentado. Y yo te pregunto, Leo, bienvenido, y te pregunto, ¿por qué es importante tener un espacio público laico? En palabras de la tía de una compa de militancia es, ¿por qué le molesta a la Virgencita? ¿Por qué nos molesta la Virgencita, Leo? Y lo que pasa es que la Virgencita es una muestra de la primacía de la Iglesia Católica en nuestra sociedad, ¿sí? Es un ejemplo simbólico y material de la influencia de la Iglesia, por encima incluso del resto de la fe, del resto de las iglesias. Entonces, la Iglesia Católica, al tener esa primacía, impacta en todas las esferas, incluso en el ámbito público. Por eso es importante que Bien, sigamos aclaremos un luchando poquito. para... Sí, 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 sí. Es importante que sigamos luchando por el laicismo, ¿sí? Que para vivir en una sociedad más equitativa, una sociedad más laica, más democrática, y consciente y libre, sobre todo, y libre de esa influencia que en este caso ejerce el catolicismo, pero tampoco es la única que pretende imponerse, si bien es la más importante en cuanto a lo que es espacio público. Por eso la Virgencita, la Beata, el Santo, etcétera, son expresiones simbólicas, culturales y materiales de esa influencia, de esa primacía que durante mucho tiempo la Iglesia Católica, no solamente acá, sino en el resto del mundo, pretendió imponer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de iconografía religiosa? ¿Qué es la iconografía religiosa? ¿El gauchito Gil es Bueno, simbología religiosa? también, sí, también, aunque es popular, ¿no? Recientemente, desde la Comisión de Historia y Espacio Público, impulsamos la confección de una guía, ¿sí? De una guía práctica de ubicación y caracterización de iconografías en el espacio público. Y les leo textual, si quieren, el artículo 1. Se considera iconografía religiosa las expresiones emanadas de las iglesias y religiones que están insertas no solo en la vía pública, sino en dependencias e instalaciones
salud, plazas, plazoletas, bulevares, estaciones de transportes, paradas, comisarías, escuelas, bibliotecas, comedores, es decir, todo lo que impacta en el ámbito público. Si fuera dentro de lo que es lo privado, una casa, un trabajo, etcétera, vaya y pase, pero cuando está en el ámbito público, es decir, dentro de las dependencias y esferas de lo público, es un problema. Por eso, ¿quién no ha visto esa virgencita en el subte o en la plaza tomando mate, etcétera? Lo que importa acá es que empezamos ¿La virgencita estaba tomando mate? Uy, ¿lo perdimos a Leo? Estoy acá, estoy acá, estoy acá. No sé si, a ver, alguien que me diga por el chat si a Leo lo escuchan bien. ¿Lo escuchan bien a Leo? Digan. Alguien diga si se escucha bien. ¡Contesten, man! Se corta. A mí me escuchan bien y a Leo no. Entrecortado. Bueno, ahí va. ¿Me escuchan? Se corta. Esa no puede ser. ¿A quién insultamos? ¿A la virgencita? A la virgencita, es el señor, viste. Bueno, vamos a tratar. Bueno, yo voy a tratar de hablar menos y de no pisarte. Así se escucha bien lo que vos tenés que decir. Está bien. ¿Qué es lo importante es lo que vos tenés que decir? Mi pregunta es, ¿fue siempre así? ¿Siempre tuvimos esta invasión de símbolos religiosos por la calle, en las plazas, en el subte? Sí, generalmente acompañó nuestra vida republicana e incluso antes de establecerse esta, ¿no? Es decir, desde la época del catolicismo, de su imposición en América y demás, la Iglesia, en este caso católica, impuso dentro del espacio público su influencia. Hay que decir también de que en la década de 1930 la Iglesia y el Estado se revinculan después de muchos años de tener una distancia bastante prudencial, luego de la ley de sanción de la educación pública, en 1420, del registro civil y demás. Hay que decir también que el polémico cardenal Eugenio Pacelli estuvo en la Argentina, futuro Pío XII, encabezando el Congreso Eucarístico Internacional, en 1934. Es decir, a partir de la década del 30 se empiezan a construir cada vez más monolitos, lugares religiosos y de la Iglesia Católica, y que empiezan a tener cada vez más importancia en el espacio público, luego de varias décadas de distancia. Recordemos que el nuncio apostólico fue echado del país, Luis Matera, si no me equivoco, en 1884, por el presidente Roca, por este conflicto de si la educación tenía que ser laica o religiosa, ¿sí? Entonces vemos que hay una idea, ¿sí? De una impronta católica que después de 1930 llegó para quedarse y sigue hasta hoy en día. Bien, acá alguien, sí, queda grabada. Adriano está preguntando si después se puede ver la charla. Queda grabada, va a quedar en Instagram y después la vamos a subir en YouTube también. ¿Y qué pasa con las otras religiones? Porque estamos hablando básicamente de una invasión de simbología de la religión católica, pero ¿hay presencia de otras religiones? Sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente no es la única, ¿sí? En este sentido, pero se me viene a la cabeza un ejemplo muy importante, los que son de Buenos Aires o alguna vez estuvieron aquí, en la bajada o subida de la autopista 9 de Julio, en la avenida San Juan y 9 de Julio, hay un monumento muy interesante que evoca al ecumenismo y la convivencia, coexistencia religiosa de las tres religiones monoteístas, de la redundancia. Es decir, está la cruz, está la estrella de David representando a la fe judía y la media luna. Es algo medio trambótico, pero es muy interesante de ver.
A 2 Entonces, cuadras de... no solamente tenemos, está muy cerquita. Es muy interesante de ver cómo esa coexistencia que en estos últimos tiempos vemos a través del ecumenismo también toma posición dentro del espacio público, y que es un espacio público que comparte, coincide con la Iglesia Católica, si bien esta desde hace décadas viene pisando fuerte, pero sí hay una especie de participación del resto de las religiones dentro del espacio público. Bien, vos estás impulsando en CABA y AMBA la iniciativa justamente de espacio público laico. ¿En qué consiste? ¿Qué estás haciendo? Vos y toda la comisión, ¿no? Pero lo personalizo porque vos fuiste el que tomó la posta. Bien, antes que nada un saludo a la gente de la comisión, vamos a hablar un poquito de ellos. Hay que decir que la Comisión de Historia y Espacio Público es reciente, ¿sí? Es bastante reciente, nació en enero, luego una asamblea que en CABA tuvimos junto con la provincia de Buenos Aires, la cual toma o retoma las funciones de historia, pero asignándose esta capacidad, esta facultad del espacio público, ¿sí? Hay que decir que la Comisión de Historia fue fundada desde los inicios de la campaña, por lo menos en el espacio porteño, en 2018. Entonces, como les decía anteriormente, estamos impulsando esta guía de ubicación y caracterización del espacio público, cómo podemos hacer, y hay diferentes cuestiones que lo seguimos discutiendo, seguimos aportando con los integrantes de la campaña. También estamos relevando, eso es muy importante, la iconografía religiosa en el espacio público. Nos pueden seguir en las redes, acá en Instagram con Espacio Público Laico y en Twitter @comisionamba, a través de un sitio, ¿sí? de una aplicación que se llama Habit App, en el cual nosotros vamos buscando esas iconografías y las ponemos dentro de esta app para que estén geolocalizadas y sepamos dónde están, sean monolitos, monumentos, cualquier expresión de la iconografía religiosa. Tengo que agradecer acá a Fauno, no sé si está viéndonos, gran aporte, y lo que estamos haciendo es eso para que se pueda llegar a ver, incluso en cualquier computadora, en cualquier celular, dónde están esas expresiones. También hay que decir que hemos confeccionado unos mapas muy útiles en cuanto a la localización, en el caso de la Iglesia Católica, de los arzobispados y las diócesis. Hay que decir que las diócesis son los núcleos principales y territoriales de la Iglesia Católica, ¿sí? Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires engloba Ciudad de Buenos Aires, puede englobar alguna parte del conurbano, etcétera. Cada uno tiene su dependencia y su centralidad, ¿sí? Entonces, se hace muy engorroso, porque esto también para la Comisión de Apostasía se complicó mucho. ¿Dónde tengo que mandar el mail? ¿Quién es el cura párroco que está a cargo de esa diócesis? Entonces, me parece que hemos avanzado y que esta herramienta es bastante útil para detectar dónde están las diócesis y demás. Hicimos para AMBA y también hicimos para la provincia de Buenos Aires. De la gente que nos está mirando, si, no sé, cerca de la casa va caminando y ve una virgencita, un símbolo, una cruz donde no debería estar, ¿puede colaborar? ¿Cómo se comunica? ¿Qué hace? ¿Te manda que una foto, la ubicación? ¿Qué hace? Así es, saca la foto y con los datos, por ejemplo, esquina tal, plazoleta tal, etcétera, a espaciopublicolaico@gmail.com, repito, espaciopublicolaico@gmail.com, y ahí estaremos recepcionándolo y luego lo estamos subiendo. Hasta ahora ya llevamos más de 10, 12 sitios, no solamente en CABA, sino en provincia de Buenos Aires. También, bueno, si nos está viendo ahí Agustina Nair de Hurlingham, que nos aportó incluso en esa localidad, lugares de no solamente monolitos y demás, también hay que decir que espacio público son hospitales públicos, como el Papa Francisco, o centro de salud, como el San José Obrero, me acuerdo ahora de esos sitios, y nos pueden mandar fotos ahí, en espaciopublicolaico@gmail.com. Bien, estamos en etapa de relevamiento, haciendo el mapa, geolocalizando.
¿Qué más? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo podemos reemplazar esa simbología? ¿Cuál es la propuesta desde la campaña en Cava y en AMBA y en todo Buenos Aires? Bien, desde la comisión estamos empezando a articular un proyecto de comunas laicas, perdón. Esto en el espacio de Buenos Aires. Por eso también seguimos investigando, tenemos nuestra experiencia, pero también seguimos investigando y relevando esa información que vamos recabando, porque es una experiencia colectiva, ¿sí? No solo nosotros, también todos aquellos que nos están apoyando, nos mandan sus saludos, nos apoyan, acá está una virgencita, todo eso nos engloba y lo vamos teniendo como cuerpo de experiencia, si se quiere, ¿sí? Por eso, a través de esa experiencia estamos articulando ciertas acciones. Por ejemplo, y es muy importante, vale mencionar que en 2017, para ser preciso, el 12 de mayo, un bloque de diputados había presentado un proyecto de ley que se llamó de prohibición de remoción de símbolos religiosos en el espacio público. Es como fuerte un bloque de diputados, de un partido político, ¿no? Presentó, no fue aprobado, pero es un lindo antecedente como para que empecemos a pensar hacia dónde nos focalizamos. Por eso es importante trabar alianzas estratégicas con algunos frentes políticos para impulsar y darle visibilidad a esto, además de la militancia y otras cuestiones. Como ya sabemos, la campaña es partidaria, somos independientes, pero las leyes se hacen en el Congreso. Y en el Congreso se accede a través de los partidos políticos. Entonces, si bien la campaña mantiene su independencia, a la hora de presentar proyectos de ley vamos a tener que empezar a conversar, o ya estamos conversando con todos los partidos políticos que podamos conversar, porque las leyes se hacen con consenso y en la legislatura. Y para acceder a eso necesitamos también estar en tratativas con los partidos políticos. Y en esta cuestión, perdóname, Eri, sí. Tengo que hablar, y quizás me tome un tiempo, pero hay que hablar de jurisprudencia, es decir, de leyes que nos anteceden y que sabemos que existen, hay otras que no sabemos que existen, pero que han trabajado con espacio público. Y cuando hablamos de espacio público se nos conecta con patrimonio cultural histórico. Es algo que, en este caso, hay mucho en la ciudad de Buenos Aires, como hay en provincia, en el resto de provincias y en la nación. Cuando hablamos de esto, podríamos definirlo según un territorio, ¿no? La nación, a través de su Constitución Nacional, avala la creación de, por ejemplo, nacional de museos, eso puede ser un ejemplo, eso del 40, también del Registro de Patrimonio Cultural, el 97, más cercano, a través de la Ley 25.197, y también provincia tiene su forma de medir o de relevar su patrimonio histórico y su espacio público a través de la Ley 13.056, y le da al Instituto Cultural Provincial, ¿sí?, su ente para regular. Y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, además de la Constitución Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, me gustaría leerles un poquito. Por ejemplo, habla del espacio público y demás, en el artículo 27, pero sobre todo el 32, ¿sí? Y, perdón que me voy a tomar esta licencia, pero bueno, la ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras, ¿sí? Garantiza la democracia cultural, asegura la libre expresión artística, prohíbe toda censura, facilita los bienes culturales, etcétera, 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 larga lista. Y también le da como mucha apertura a las manifestaciones de la cultura popular, ¿sí? Es decir, estamos en un terreno de tensión, porque claro, uno ataca o pide la remoción desde la campaña de cualquier ente de la iconografía religiosa, y del otro lado seguramente te van a decir, no, es patrimonio cultural, es patrimonio, está hace mucho tiempo la Virgencita, ¿cómo la van a sacar? Pero es un territorio en disputa. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguna ley que ampare a los bienes religiosos, salvo una excepción, y por eso también lo tomo para visibilizarlo, que es la ley 1718 de 2005, que se llama Protección a los libros parroquiales. Es decir,
solamente a unos libros que van desde 1858 hasta 1885. Si ustedes lo buscan, lo pueden explorar, lo pueden googlear, solamente son 2 articulitos que lo único que dicen es proteger a ese registro de libros parroquiales, que bueno, que son importantes porque bueno, actas de nacimiento, acta de defunción, casamientos, etcétera, pero es lo único. Después tenemos la ley, lo estoy leyendo, 1227, Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, no menciona nada de la religión. La ley 2930 de Plan Urbano Ambiental tampoco dice nada. Pero bueno, obviamente, como esto es un terreno legal, está libre de interpretación, sobre todo el cuerpo de abogados, pero no hay nada que diga, dependemos literalmente a la iconografía religiosa en el ámbito público. Así que estamos acá, estamos siguiendo estudiando, estamos avalando acciones, y por eso nuestra causa es ir más lejos, ¿sí? Y proponer, esto lo decimos en el artículo 3 de nuestra guía, que bueno, amparados en esto, por ejemplo, del artículo 33 de la Constitución de la Ciudad, bueno, promover el arte, promover la cultura, un mural, algo que reemplace, que sea abierto a la comunidad, y que ellos también puedan proponer, tomar ese espacio público para que sea y se garantice una sociedad libre, democrática y laica, ¿verdad? Soñemos un poco. Ya está, ya lo logramos. ¿Con qué reemplazamos todo ¿Con qué te gustaría reemplazar, no sé, la Virgencita, la cruz y todo esto en los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay cantidad de espacios culturales, de centros culturales que pueden participar. Esto obviamente mediatizado en este caso el Estado de la Ciudad, impulsar desde la ciudadanía todo tipo de arte, lo que ustedes se imaginen, pero un arte que sea participativo. Podría, pienso yo como historiador de otra escuela, si se quiere, puede ser heroínas, héroes, gente que avaló la ciencia, que siempre se piensa en batallas, en generales, etcétera. No se habla de la gran potencialidad cívica que mucha gente tuvo en el país y en el mundo, y que podría valorarse tranquilamente, pero lo que queremos es reemplazar esto por algo más bien proactivo, más bien actual, porque van a decir, no, están rompiendo todo, ¿por qué? La Virgencita, ¿qué te hizo? Bueno, pero justamente estamos entrando en otra fase de la historia en la cual las sociedades ya no pueden sostener este tipo de estructuras antiguas, sobre todo porque no las consultaron, no vino la iglesia a relevar, a hacer un censo. ¿Les parece que pongamos a un santo acá? No. De última, si la gente piensa o cree en el Gauchito Gil y lo hizo, bueno, lo hizo, está bien, fue la gente, pero no fue la institucionalización de ese espacio público a través de estas características. A mí personalmente, cualquier expresión de las ciencias y de las artes, siempre lo voy a ver con muy buenos ojos para que ocupen este espacio público, que es legítimo que sea para el laicismo, y es legítimo que las comunidades tomen actividad más bien participativa en estas iniciativas, ¿no? Bien, me voy a poner un poco así en chusma, así, porque esta es la sección intrusos en la campaña. No, quiero que me cuentes de lo personal, ¿cómo es que llegaste, cuál fue tu recorrido personal y llegaste a militar por la separación de las iglesias y el Estado? ¿Practicás alguna religión? ¿Practicaste alguna religión? Bueno, como la mayoría de las personas, o muchas personas, fui bautizado en la iglesia católica. Era muy chiquito, y también tomé la comunión. También son imposiciones, no se sabe por qué, pero las sociedades en forma natural y automática lo hacen. Es decir, tenés que bautizarte, tenés que tomar la comunión, la confirmación, etc. También por mi abuela, por cuestión familiar, conocí bastante la experiencia de la iglesia evangélica. Hay que también mencionarlas, porque siempre hablamos de la iglesia católica, pero se nos escapa el rol tremendo que están ejerciendo cada vez más
las iglesias evangélicas, que no son, eh, eh, no es que son iguales entre sí, tienen sus diferencias internas, pero a veces pensamos que son un todo homogéneo, y no es así. Entonces, a partir de ahí, después, bueno, comencé a militar en un partido político, ¿sí? Y ahí conocí más bien la lucha social, milité en un barrio, y bueno, obviamente conocí más acerca del laicismo y entendí que no tenemos por qué mantener a las iglesias, no tenemos por qué sostenerlas como dice el artículo 2 de la Constitución, más bien que no, ya hay un desfasaje entre esa sociedad y la nuestra del presente. Y hay que entender que no estamos, lo repetimos hasta el cansancio, no estamos en contra de las religiones, cada uno puede tener su fe, su creencia, es hermoso que busquen su espiritualidad, pero no tenemos por qué como sociedad bancar económica, culturalmente a dichas fe. Entonces, Sí, ahí no sé si me escuchan, perfecto. Y bueno, en 2014, perdón, 2018, en estas luchas contextuales, entre, ahí están, dicen que se me van, ay, no, ¿por qué? te fuiste, Leo, te fuiste. Bueno, mientras Leo se vuelve a estabilizar, yo invito a todos, a todas y a todos quienes están del otro lado, si están en Cava, en AMBA, en la provincia de Buenos Aires, nos escriben y al Instagram y vénganse a militar, estamos esperándoles con ansias para unir fuerzas. Así que quienes tengan ganas de militar o si quieren mandar algo de espacio público, ya se pueden comunicar con la comisión de historia, con el mail de espacio público. Ahí volvió Leo, ¿volviste? A ver, habla. Ahí estoy, ahí me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Te escuchamos fuerte y acá Romina me decía. Va y viene, va y viene. Va y viene. Acá Romina decía, capaz que yo no presté atención. ¿Hay simbología judía o musulmana fuera de mezquitas y sinagogas u otras instituciones de esas religiones, además del monumento este de la 9 de julio? Bien. Sí, ¿me escuchan? ¿Está? ¿Sí? Bueno. Habla. Se me ocurrió ese ejemplo porque la verdad es que estamos relevándolo y mucho, por lo menos puedo hablar de Capital Federal. No he visto demasiados, además de esa expresión del monumento. Pasa que está absolutamente copado por la impronta del catolicismo, ¿sí? Pero de que existe. Ahí me pareció un comentario muy atinado de Oposit, de Apostata Oposit, me parece, gracias por seguirnos, del tema de que tampoco la campaña promueve la descristianización como en la época de la Revolución Francesa, para nada. Ahí está. Justamente acá menciona Apostata Oposit que esa estación de subte, la línea H, es la de Inclán, me parece que es la mezquita Al-Jabad. Ahmad, me parece que sí, está cerquita de ahí. Pero bueno, también la estación de Pasteur menciona la AMIA, Pasteur-AMIA, ¿sí? Sí. Es decir, volvemos a repetir, para el caso de la mezquita es la estación Inclán del subte H en la ciudad de Buenos Aires y el subte B Pasteur con AMIA por la cercanía a la mutual israelita. Es decir, que hay simbología o hay una presunción de localización o geolocalización de estas fees que no comparten o a veces sí comparten, como en el caso de este monumento 9 de julio,
con la Iglesia Católica. Igual el caso de la estación Pasteur Amia no fue tanto sino por, bueno, el atentado, ¿no? Se está así es, obviamente. Se cambió el nombre de la estación más que nada para recordar a las víctimas del atentado. Creo que sería un poquito distinto. Sí, sería distinto, pero no nos olvidemos que, si bien es un medio público, está gerenciado por Metrovías, ¿sí? O Subterráneo de Buenos Aires, que es una de gestión privada, ¿no? O sea, está medio en el limbo. Y esto de rebautizarlo como AMIA vino bastante después, si no me equivoco, luego del 2010 incluso. Pero obviamente está en el limbo, sí. Sí, hay una cosa muy graciosa que acá lo están recordando la compa. Hasta en la casa de Pokémones aparece la iconografía religiosa. Contá eso, por favor. No, gracias a... no sé si, no quiero fallar el nombre, pero un compañero de la campaña resaltó eso que nos sorprendió mucho. Ayer me bajé la aplicación de Pokémon GO para ver si es verdad, obviamente creo en la para ver, y efectivamente, como que mucha gente hizo ese trabajo, ¿no? Obviamente un sitio, ¿no?, religioso, Monolito y demás, es centro, ¿no?, de ese juego, y la verdad está bastante extendido, ¿sí? La verdad que nos sorprendió mucho, y encontramos que la importancia de esa simbología, que aparece hasta en un juego, en una aplicación, ¿no?, que nos lleva a pensar cuán extendido está y cuán naturalizado lo tenemos. Y eso es importante para que empecemos a visibilizarlo y criticarlo. No nos damos cuenta, es como, por eso es que es llamativa la reacción de esa tía, la Virgencita y demás, pero la Virgencita está ahí hace generaciones, y bueno, no te hace daño, pero es la extensión cultural de la institución católica. Bueno, un buen ejercicio para todos, todas y todes de ahora en más. Yo sé que estamos en pandemia y que muchos no salimos de casa, pero quienes ahora parece que empiezan las clases y eso, no te quiero meter en este tema, pero bueno, un buen ejercicio, decía, para sacarte del tema de las clases, es vamos por la calle y estemos atentos, estemos alerta, vemos una cruz, una virgencita, o quizás una simbología musulmana, o evangélica, o judía, en algún lugar que no debería estar porque es espacio público y debería ser laico. Entonces es un buen ejercicio, ¿no?, de mirar la ciudad con otros ojos, con ojos más atentos, dejar de naturalizarla. Con otros ojos. Así es, mirar con otros ojos. Recuerdo, manden la foto que tengan a espaciopublicolaico@gmail.com. Es mirarlo y también es ejercer nuestra ciudadanía y nuestro espíritu laico, ¿sí? Es mirarlo con otros ojos, con más críticos, con otra mirada y acompañarnos como campaña también, que estamos gritándola. Recién nombrabas un antecedente de un proyecto de ley que no se aprobó. ¿Qué se puede hacer? ¿Ves factible que al menos en la ciudad de Buenos Aires se pueda avanzar en este tema? ¿Cómo lo ves? Y a mi entender... Con ojos laicos. Sí, hay que mirar todo con ojos laicos. Con ojos laicos, con otra mirada. Lo que pasa es que está atravesado, como decía la última vez Pablo Vasco, que recomiendo de paso el libro, ¿sí?, Iglesia y Estado. Hizo una gran actualización, hay que mencionarlo. ¿Te dio una comisión para que publicite el libro? Ahí está, le mandamos un saludo. Como decía él, está la cuestión del atravesamiento político de los integrantes de las bancas. Es decir, esto se vio claramente en 2018 y 2020 con las discusiones acerca de la ley IBE. Es decir, que casi todas las bancadas, salvo las de izquierda, frente de izquierda, hay integrantes que sean católicos o evangélicos.
que son las importantes. Entonces, claro, ellos van a tender a taponear iniciativas como proyecto de comunas laicas, como remoción de simbología en el espacio público, pero también hay que decir que la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos su constitución, es bastante progresista, si se quiere. Es decir, permite que se cuestione esa primacía del catolicismo, en este caso, en el espacio público, y también por eso nos interesa promoverlo desde lo local, incluso desde lo comunal, para que sigamos estudiando esas alternativas. No nos olvidemos que a través de la ley de comunas, cada comuna, es decir, que se condensa en barrios, puede proponer, cualquier ciudadano puede ir y proponer, esta es nuestra propuesta para tal cosa. Y bueno, también queremos hacerlo desde lo local, proponer nuestros proyectos de comunas laicas, para empezar quizás de lo pequeño y hacerlo más extensivo, ¿sí? Y también algo que se me escapó, que hay que también mencionar que en el caso de la provincia de Buenos Aires o el resto de las provincias, tienen su jurisprudencia, y que los animo a que sigamos estudiando, sigamos preparándonos para saber lo que dice, porque también es ejercicio cívico. No me quiero poner en profe, ¿no?, de la vieja querida cívica o formación de chicas ciudadanas, pero los invito a revisar la Constitución, sea de la ciudad nacional o de donde estén, para que empecemos a ver qué nos dice la ley acerca de esto. ¿Se puede proponer esto? ¿Se puede concebir esta cuestión, por ejemplo, en este caso de espacio laico? La respuesta es sí. Tenemos que seguir militándolo, tenemos que seguir visibilizándolo, por eso es lo que estamos haciendo desde nuestra comisión y desde nuestra campaña, ¿verdad? Recién decías en las comunas, y cualquier ciudadano puede ir y proponer. ¿Cómo serían los pasos, no? Desde la iniciativa de espacio laico que se está elaborando, pero ¿cómo, más en lo concreto, qué hay que hacer para ir y proponer? Cualquier persona puede ir a la mesa de entradas del centro comunal de donde esté, hablando en Ciudad de Buenos Aires. Siempre. Y, hacer registro en la mesa de entrada nuestro proyecto. Porque tenemos la facultad, no solamente en la Constitución de la ciudad, sino en la Constitución Nacional, de peticionar ante nuestras autoridades, ¿sí? En este caso, más bien cercanas, municipales, ¿no? Entonces, podemos ir, este es nuestro proyecto, pum, llevarlo, mesa de entrada, tac, tac, y tienen la obligación, en el caso de la Junta Comunal, ¿sí?, es decir, aquellos que fueron elegidos para ejercer cargos comunales en las listas. Recuerdan que votamos para presidente, para diputados, legisladores y gente comunera. Esa gente comunera tiene la obligación de revisar nuestros proyectos, cualquiera sean, pero podemos llevarlo así y seguir esos informes a través de las juntas comunales. Por eso, insisto, estamos, como decimos en nuestros grupos y demás, estamos aprendiendo un montón con la campaña. Aprendemos de historia, de geografía, aprendemos de las leyes. Por eso los animo a seguir estudiando y a seguir sumándose, porque esto lo construimos entre todos. Por eso es una campaña que se autogestiona y es hermoso esto. Por eso también ejercer más ciudadanía y que esa ciudadanía sea laica, con ojos laicos, como ahí decía nuestra querida referente Nacha. Un beso también. Sí, y además siempre vale aclarar, creo que parecemos un disco rayado, pero siempre vale aclarar que no es que estamos en contra de las religiones. De hecho, tenemos un montón de compas que profesan religiones. Una cosa es ser clares con respecto a que las religiones tienen que ir por un carril y las cuestiones del Estado, el Estado por otro, como dice mi remera acá, asunto separado. No es que estamos en contra, no queremos abolir las religiones ni nada por el estilo. Las religiones por un carril son cuestión de convicciones y de fe personal, y por otro lado el Estado, ¿no? Por eso, no es que la virgencita nos moleste en realidad toda la presión y todo el poder que está representada en esa virgencita en una plaza o en una estación de subte, ¿no? Así es, así es. Pasa que
ha sido tan cotidiana esa imposición y sobre todo hubieron momentos en los cuales se fue muy tenue, por eso digo que a partir del 30, en el caso nuestro, cuando se revincula el Estado con la Iglesia Católica, luego del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y como decía anteriormente, en Buenos Aires se reúne el Congreso Eucarístico Internacional en el 34 con el mismo presidente de entonces, Agustín P. Justo, ahí bendiciendo junto al cardenal Pacelli, se revincula el Estado y esto alcanza todas las formas de vida social que tenemos y que tuvo un impacto tremendo luego en las democracias, en las dictaduras que vinieron posteriormente. Por eso, sí, jode mucho la ocupación simbólica del espacio, porque sí, queremos otro tipo de sociedad, una sociedad donde podamos ejercer el laicismo, y por eso, repetimos, no estamos en contra de las religiones, no estamos en contra de cualquiera que pueda profesar su fe en libertad, en intimidad con lo que considere espiritual. Insistimos, es la primacía de las iglesias, no solamente de la Iglesia Católica, sino la primacía de las iglesias que impactan en el espacio público, pero también las políticas de Estado. Lo hemos visto recientemente con la ley IBE, con la ley IESI, con la ley de identidad de género. Es decir, son disputas que ocurren a nivel político y social, y en el caso del espacio público, es cultural, es simbólico y también es social. Acá Ana dice, nos molesta que las instituciones religiosas puedan ocupar un espacio público sin problemas y el arte callejero sea ilegal. Y sí, fijémonos que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, cada tanto ustedes miran las noticias, si militan en algún lugar, siempre hay un centro cultural que reprimen o que cierran, siempre hay artistas callejeros que son, le hacen actas, le levantan todo tipo de cuestiones legales. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Por un lado, el arte callejero es reprimido, pero la iconografía religiosa está ahí, campante, no pasa nada. Me acuerdo, se me viene esto a la cabeza, la tranquilidad con la cual un cura en Plaza Constitución pone una virgen gigante, hace su mini misa, o, peor aún, viene un pastor evangélico muy importante, y hace años, no sé si se acuerdan, en la 9 de julio, consigue los permisos y hace una gran manifestación con miles de personas y no pasa nada. Después pasan los que limpian y listo. Pero, bueno, hay cosas que molestan y otras cosas que no. No estamos diciendo que no se puedan manifestar. No, pero las manifestaciones populares molestan, y en cambio las manifestaciones religiosas institucionales, ¿no? Desde el poder, sí. Ahí no tienen ningún problema. Acá Paula dice, la hegemonía de una sola confesión genera esto, de invisibilización cultural. Y Romina agrega, claro, y además la demonización de otras creencias por ignorancia. Claro, bueno, ahí como buen historiador digo, hace falta historizar más, contextualizar más, hace falta estudiar mucho más las cuestiones. Por eso aprovecho, es decir, como decía anteriormente, esta Comisión de Historia y Espacio Público retoma la actividad de la Comisión de Historia desde el inicio de la campaña, por lo menos acá en 2018, en la Ciudad de Buenos Aires, y nos hemos dedicado a estudiar la naturaleza entre la unión entre la Iglesia y el Estado. Es muy antigua, por eso también hay que hablar de la naturaleza de la unión entre Estado y religión. Casi tan antiguo como la aparición de la humanidad. Es decir, en un momento estaba el rey, el emperador, lo que ustedes consideren, faraón, etcétera, que era también el sacerdote. Entonces, fíjense qué difícil. Por un lado, el poder público, y por el otro lado, el poder religioso aunado en una sola persona. Esto lo hereda, según las interpretaciones que hemos hecho desde la Comisión, esto lo hereda la Iglesia Católica desde la época de la caída del Imperio Romano Occidente, en la figura del Papa, que es el único que se queda a dialogar con esas tribus germánicas que vinieron a romper todo, ¿no? Entonces, si encima me quedo solo, soy el Papa,
es decir, el líder de la Iglesia cristiana, y gran potencialidades políticas, a esto se lo llamó cesaropapismo, ¿sí? Es un concepto muy interesante que lo hemos hablado. En Facebook tenemos varios comunicados y estudios, pero bueno, lo estamos también de a poquito revitalizándolo en el Instagram de Espacio Público Laico. Es muy interesante y necesitamos estudiarlo más. Bien, acá Nacha aporta, la pirámide social siempre estaban los representantes de la religión bien en lo alto, sí, claro. Y sí, obvio, esto se institucionalizó en la etapa feudal, como se dice y se conoce. No nos olvidemos que estaba el rey, ¿no? O el señor, mejor dicho, y acompañado por el clero, ¿sí? Que fue reprimiendo las diferentes formas de resistencia dentro de la iglesia y fuera, ¿sí? Entonces, Ups, Leo, se cortó todo y lo único que se escuchó es que lo agarraban a palazos. Tu conexión está un poco rara. Mientras se restablece, voy leyendo. Pau dice, creo que los primeros pasos son los educativos, siempre, para que todos tomemos dimensión de la presencia naturalizada de lo religioso, puntualmente de la Iglesia Católica. Sí, claro, la educación es ante todo, ¿no? Acá me preguntan si yo te escucho bien. No, yo tampoco lo escucho. Cuando se corta, está así. Está tímido, Leo, bueno, está tímido y se pone tímido y se pone así, el chique. Es un tipo... tu conexión, es un complot. No sabemos si es un complot No sabemos si es un complot de religioso. Sí, la Virgencita lo está saboteando, Romy, sí. Ahí está. Hablaban de la... No sé si se me escucha. Hablaban de la educación, ¿no? Ahí ¿volves? A ver. Vuelve. Ahí está. ¿Se me escucha? A ver. Se te escucha, pero se te escucha entrecortado. Sí, puede ser, ¿no? Hola. Nacha te dice, su silencio solo lo incrimina, señor Leo. Más y más. Hablaban de la educación, escucha, arranco, volvió, vamos. Hablaban de la educación y no casualmente la Iglesia siempre le disputó al Estado tener el control de lo que se enseñaba, ¿no? Esto lo vemos desde casi el principio de la República, y justamente en la Comisión de Historia hicimos un comunicado, después quizá lo republiquemos, acerca de la tarea de Bernardino Rivadavia, que siempre fue demonizado por otras cosas, que es cierto, se mandó su buscada si se quiere, pero fue el poder de, confiscó sus bienes y tomó para el Estado, la provincia de Buenos Aires, su enseñanza.
Entonces, ahí vemos que la Iglesia desde el principio trató de mantener dos cosas, ¿no? La escuela y, bueno, el registro civil de los casamientos y demás. Otra vez se cortó. Ay, Dios. Otra vez se corta. Ahí. Se corta, se corta. Bueno, igual, a ver, podemos ir redondeando porque estás sufriendo, porque se corta, la gente está sufriendo también. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de redondear un poquito. Primero, hay que empezar a ver la ciudad con ojos laicos, como decía Nacha ahí en el chat. Hay que empezar a desnaturalizar. Ahora, todos cuando salgamos a la calle, empecemos a ver qué hay en esa plaza, qué hay en esa estación de subte, en ese hospital público, en todo edificio público, en las escuelas. ¿Qué hay? ¿Hay una cruz? ¿Hay una virgen? ¿Hay alguna simbología de alguna otra religión? Miremos, empecemos primero a eso, ¿no? A identificar esta invasión de la simbología religiosa en nuestra ciudad. Saquen fotos, se comunican con la iniciativa de Espacio Público Laico a través de Instagram, en Twitter o en el mail. Nos mandan las fotos con la ubicación, dónde sacaron esa foto, dónde está, ¿sí? Así vamos a ir armando esta iniciativa que está impulsando la Comisión de Historia, primero de relevamiento. Es la primera etapa, empezar a justamente mirar la ciudad con ojos laicos, empezar a criticar, a desnaturalizar todo, para después poder avanzar en un proyecto, ¿no? Una propuesta de sacar esta simbología, esta invasión de iconografía religiosa de nuestros espacios y reemplazarla con representantes de las luchas sociales, manifestaciones culturales, artísticas, hay un montón de otras cosas, de manifestaciones sociales que pueden ocupar nuestros espacios públicos que en este momento están siendo invadidos por iconografía religiosa, ¿sí? Como siempre decimos, no estamos en contra de las religiones, yo lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario. No estamos en contra de las religiones, lo que estamos en contra es de la injerencia de esas religiones en el ámbito público. Asuntos separados, las religiones por un lado, el Estado por el otro. Invitamos a todos, todas y todes a militar. Si vivís en Cava, en AMBA, en la provincia de Buenos Aires, comunícate por Instagram. Si querés, mandá la palabra Telegram para poder unirte a nuestro grupo de Telegram de Buenos Aires. Estamos ahí activando un montón de cosas, hay un montón de comisiones. Hoy presentamos la iniciativa de Espacio Público y la Comisión de Historia, pero bueno, tenemos la Comisión de Apostasía, que es el primer paso, ¿no? Para hablar de separación de Iglesia y de Estado, primero nos tenemos que separar de lo personal, ¿no? Si es que es nuestro deseo, por supuesto. Por eso... Ibas a... paso individual, así que los animo a hacerlo. No, Leo no, ya está, igual nos quedan unos minutitos y ya nos retiramos, vamos cerrando este espacio de hoy, total, vamos a seguir, ya saben, nos encuentran en Twitter, en Instagram, nos mandan la palabra Telegram, son todos bienvenidos. Reiteramos, la campaña es apartidaria, es independiente, nos bancamos solites, somos federales, o sea que si vos estás en otra provincia, no estás en Cava, no estás en Buenos Aires, buscá la campaña en tu provincia, en tu ciudad, que seguramente te van a recibir con los brazos abiertos, porque el cambio es cultural. Acá Alonso dice, desde que mi nene fue víctima de abuso en una escuela católica me siento agredida por los símbolos de la iglesia por todos lados. Es verdad, sí. Yo no puedo ponerme en el lugar de esta persona que siendo victimizada de esa manera tiene que soportar que va a un subte, a una plaza, a un edificio público y está esa iconografía ahí como una burla, como una agresión constante. Te acompañamos Alonso, desde acá todo lo que podamos hacer. No estás sole.
Nos vamos yendo, Leo, porque... No vamos A ver, yendo. Si se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha algo ahí? No, bueno. Sí, habla. Está bueno, hasta los invitamos y ese estado asuntos separados. Bueno, chiques, vamos a cortar acá. Igual creo que quedó claro, están las redes. En el chat, Leo también puso el mail para que se comuniquen, para que manden todo lo que ustedes puedan ver en la ciudad. Espacio público laico @gmail.com. Ahí sacan la fotito, le mandan los datos, o si se quieren sumar, súmense a militar, vengan, les estamos esperando. Chau, Leo. Chau a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Esto queda guardado en Instagram, queda guardado en Facebook y después lo subimos a YouTube subtitulado. Estoy atrasada, tengo que subtitular el otro vivo también. Y nos vemos en el próximo vivo. Chau, gracias a todos.